Más adelante en KTVB en español, un proyecto de ley sobre la educación está llegando a la oficina del gobernador. Le contaremos de qué se trata más adelante. Y un fin de semana con un poco de todo, tiene lluvia, sol y temperaturas cálidas. Les daré cuánto se espera esa lluvia en solo minutos. Y un programa en el Valle del Tesoro está buscando ayudar a las niñas de la escuela primaria para encontrar su confianza. Te decimos cómo más adelante. Las noticias en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Brenda Rodríguez y empezamos con esto. La policía está investigando un accidente fatal de helicóptero. Esto pasó 25 millas al este de Idaho Falls alrededor de las 4:40 de la tarde. Una persona fue encontrada muerta en la escena y otro fue encontrado sin heridas fatales. La causa del accidente y la razón por la cual el helicóptero estaba en esa zona está bajo investigación. Un juez dice que los fiscales pueden usar pruebas de ADN en su caso contra el hombre Bryan Kohberger, que es acusado de matar a 4 estudiantes de la Universidad de Idaho. Bryan Kohberger está programado para ir al juicio más adelante este año por esos asesinatos. En el mes pasado, los abogados de Kohberger argumentaron que la policía violó el derecho de privacidad del acusado, cuando recogió pruebas de ADN en su auto, en su casa y también en su computadora. Los abogados les preguntaron al juez Hippler para prevenir que usen esas pruebas en juicio. El juez negó esa solicitud. En noviembre, Idaho State University eliminó programas como el Centro de Recursos de Diversidad y el Centro de Recursos de Género. En su lugar ahora se creó un nuevo centro, ahora conocido en inglés como la Oficina de Equal Opportunity en Title IX. Estudiantes de la universidad dicen que se sienten la pérdida de los centros de diversidad que ellos consideraban espacios seguros. Marcharon para recordar a la comunidad de su importancia. Vemos en el estado de Idaho y toda la país que está pasando muchas leyes de DI bills. Eso significa que hay más o menos como un ataque de diversidad y programas que ayudan a personas que son de diferentes razas o diferentes como géneros y todo eso. Entonces, que queremos hacer diferencia. No queremos ver para atrás en el pasado y comenzar los mismos errores que hicimos. Entonces, eso queremos prometer como señalar personas que necesitamos estar unidos en el presente. Y también miembros de la comunidad se unieron para esa marcha. Otras universidades como la Universidad de Boise State y la Universidad de Idaho también eliminaron sus programas de diversidad durante los últimos meses. Puedes encontrar nuestra cobertura en nuestro sitio web ktvb.com/español. Y un proyecto de ley en la legislatura de Idaho está regulando las aplicaciones para alquilar. Ahora está avanzando y esto limitaría a los propietarios de diferentes maneras. Una senadora dice que el objetivo de este proyecto de ley es brindar una mayor protección a las personas que alquilan. Eso se garantizaría que Eso va a garantizar que los dueños revelen todos los requisitos antes de la aplicación. Los administradores de propiedades tampoco podrían aceptar tarifas de solicitud por cualquier espacio que no esté disponible dentro de 60 días. Y el proyecto de ley dice que un propietario solo puede cobrar cargos a 2 potenciales inquilinos a la vez y no pueden buscar otros solicitantes al menos que se niegue uno de ellos. La discusión sobre el proyecto de ley se dividió entre los legisladores. Es el gobierno interviniendo en el sector privado y diciéndole a los dueños de negocios privados que han invertido su tiempo, trabajo, esfuerzo, dinero en manejar un negocio. ¿Cómo deben manejar ese negocio? Impone restricciones a esos propietarios, a esos arrendadores. El proyecto de ley del Senado fue aprobado y ahora pasará a la Cámara de Representantes para su consideración. En otras noticias legislativas, el proyecto de ley 93 de la Cámara, conocido como en inglés como el Parental Choice Tax Credit Bill,
fue aprobado por el Senado esta semana y ahora se va a la oficina del gobernador para aprobar. Este proyecto de ley, que recibió el apoyo del presidente Trump en las redes sociales, esta ley da a los padres hasta $5,000 por hijo en créditos fiscales para cubrir gastos de educación privada. Y para más detalle, visite nuestro sitio web ktvp.com/español. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Ahora, las condiciones que vamos a ver hoy y que vamos a continuar a ver para el sábado van a ser mayormente iguales. La única diferencia van a ser que cada día, desde el viernes hacia el lunes, vamos a ver que esas temperaturas siguen aumentando y vamos a continuar con esas condiciones más secas, y es la razón por esta presión alta que vamos a continuar dominar los próximos 2 días. También vamos a ver que esas temperaturas empiezan a aumentar, pero ese sistema bajo va a entrar el domingo. Y se ve que lo más temprano que puede entrar es el sábado por la noche, donde veremos lugares como las montañas o elevaciones más altas, ver un poco de esa nieve, pero serían los lugares que son de 7,000 pies hacia arriba que van a ver esa nieve, pero lugares bajo los 7,000 pies van a ver mayormente lluvia, y es lo que estamos esperando para el domingo. Viendo aquí el pronóstico extendido, vamos a ver que ya para el domingo 48, vamos a llegar a 51 grados, vamos a ver que también veremos un poco de lluvia para terminar el fin de semana. Ya empezando la próxima semana vamos a ver una posibilidad de poder seguir viendo un poco de esa lluvia hacia el martes, pero esas condiciones más cálidas continúan con 54 para el martes y el miércoles, y vamos a ver otra cresta de alta presión que empieza a aumentar las calidades, y vamos a ver que para el miércoles y el jueves vemos más sol y temperaturas en los altos 50s. Esto es lo que debes saber al nivel nacional. Ayer se cumplió un mes desde que el presidente Trump asumió el cargo de su posición. En su tiempo ha firmado 73 órdenes ejecutivas, la mayoría de ellas centradas en asuntos exteriores, específicamente en inmigración. Bajo su dirección, distintos departamentos han cancelado eventos culturales. Y esta semana la Administración de Seguridad del Transporte, conocido como TSA, despidió a empleados. Dicen que 243 personas fueron despedidas. Declararon que la agencia está trabajando activamente para implementar las prioridades de la administración de Trump. Hoy se cumple una semana de hospitalización del Papa Francisco. El Vaticano dice que el Papa, de 88 años, está luchando contra neumonía y una infección respiratoria compleja. Ayer el Vaticano informó que está mejorando. Sin embargo, los médicos han dicho que la recuperación de neumonía en un paciente tan frágil podría tardar hasta 2 semanas. Y en esta edición de Deportes recalcamos el partido increíble en casa para Boise State y puntuaciones de la primera ronda del torneo estatal del baloncesto femenino de high school. Y comenzamos con el equipo de baloncesto de Boise State, que acaba de terminar una de las actuaciones más épicas de la temporada y una victoria contra el primer lugar, Nuevo México. Tyson Degenhart, el jugador de primer año de pretemporada en la conferencia de Mountain West, listo para enfrentarse a Donovan Dent, quien en el momento es probablemente el principal en ganar el premio a jugador de año de la conferencia de la temporada, pero Tyson Degenhart fue asertivo desde el principio. Aquí toma el contacto y obtiene el punto extra en la primera mitad. Boise State y Nuevo México de ida y vuelta en estos primeros 20 minutos de acción, y Omar Stanley llegó con un propósito y quizás su mejor juego de conferencia. Terminó con 7 puntos desde el banco para Boise State. Después de eso, el bonito pase hacia abajo de Stanley a RJ King, que sube y oscila al aro. RJ tuvo una bonita noche para los Broncos, y no se olviden de Álvaro Cárdenas. Tuvo un doble-doble con 11 puntos y 10 asistencias. Y miren esta aquí, donde encuentra Andrew Meadows para 3. Y esa fue la cantidad en que lideraron los Broncos en medio tiempo. Ahora pasamos a la segunda mitad. Fue el estudiante de primer año, Pearson Carmichael, el que tomó control de este juego. Le levanta las manos para 3. Entonces el joven llega a la canasta, recibe contacto y sí,
Otra entrada para él, luego otro 3 y una falta para la jugada de 4 puntos. Pearson tenía 21 puntos de 8 tiros desde más allá del arco. Ahora hablamos de Tyson Degenhart, quien tuvo un máximo de su carrera 32 puntos, 13 de los cuales vinieron desde la línea de tiro libre. Boise State con una gran victoria para derrotar a Nuevo México 86-78. Esto fue la segunda pérdida de la temporada de Nuevo México. Esto también mantiene vivo el sueño de March Madness. Mirando las métricas de Bart Trovic para el baloncesto universitario, si Boise State perdió este juego, solo habrían tenido 7% de probabilidad de entrar al torneo del NCAA. Al ganar este juego como lo hicieron ellos el miércoles, ahora se elevan al 30%, un impulso masivo al ganar uno de los programas de más calidad de la conferencia de Mountain West. El próximo partido para los Broncos es mañana a las 4 de la tarde en Nevada. Y es una época más maravillosa de este año para el baloncesto femenino. Es el torneo estatal, los campeonatos estatales de baloncesto femenino de secundaria de Idaho de 2025. Se apoderaron del Valle de Tesoro este fin de semana con 6 torneos durante 3 días. La acción comenzó el jueves con 24 partidos de 6 diferentes divisiones y empezamos con los equipos de 6A y 5A. Y hay muchos juegos que cubrir, pero entraremos en los partidos más grandes de la acción de última noche. En 6A, el número 2, Boise, fácilmente ganó ante el número 7, Rigby, 51-42. Y el número 1, Oahu, consiguió una victoria de 12 puntos contra el número 8, Capital. Y aquí está viendo la lista de la división 4 y 3A. El 4A, una victoria dominante para Bear Lake contra McCall Donnelly, 55-14. Y en 3A, victorias dominantes para Melba y Parma. Y aquí también tenemos la lista de partidos de 2 y 1A. Los partidos de semifinales y consolaciones siguen hoy. Los juegos de campeonato estatales están programados para el sábado en el Ford Idaho Center en Nampa y tendremos todos esos resultados el próximo martes. Y hoy los comisionados del condado de Ada se reunieron para votar sobre una posible parque deportivo. Boise Pro Soccer ganó la oferta para desarrollar parte del Expo Idaho en un parque deportivo de última generación de uso mixto que está previsto para convertirse en el futuro hogar de 2 equipos de fútbol profesional. Durante casi una década, el Parque LeBois solo ha utilizado para conciertos o durante la Feria del Oeste de Idaho o el Western Idaho Fair. La reunión para votar de los comisionados comenzó a las 11 y les tendremos más información en nuestro sitio web ktvb.com/español. También un programa llamado Girls on the Run busca inspirar y empoderar a niñas de primaria en el Valle del Tesoro. Este programa no solo ayuda a las niñas con la actividad física, pero también les enseña confianza y encontrar habilidades para la vida. La coordinadora comunitaria dice que está muy emocionada de traer este programa a Wilson y otras escuelas en Caldwell. Este programa es para las niñas de 3º a 5º grado. Las niñas de esos grados empiezan a tener menos actividades físicas. Eso es para que ellas, en vez de estar sentadas en la casa, puedan quedarse después de la escuela y estar activas, hacer amistades, y es bueno para su autoestima. Más que una actividad, es una experiencia que enseña a las niñas lecciones de vida y para darles también confianza y para asegurarse que ninguna niña se pueda quedar fuera. El programa ofrece becas para cubrir los gastos de inscripción. La misión del programa es que las niñas, a través de estas lecciones durante las 8 semanas, se lleven con ellas por el resto de su vida las lecciones que aprendieron sobre la importancia de quererse a sí mismas y estar activas. Es muy importante porque las niñas durante las 8 semanas, a través de lecciones, actividades, ellas se ponen a practicar cosas que les ayudan en su vida para tener mejor autoestima, y lo más importante, van a estar saludables porque van a estar trabajando en su físico. Este programa lo queríamos aquí, especialmente en la escuela de Wilson, porque somos una escuela comunitaria, es nuestro primer año, y queríamos tener programas para las niñas y después van a haber diferentes programas para los otros estudiantes, pero este programa para las niñas es una oportunidad para una actividad después de la escuela, y los padres no se tienen que preocupar por el costo, ¿verdad? Porque hay becas para el programa.
Y parte de ser una escuela comunitaria es de traerle oportunidades a los niños para tener actividades después de la escuela. También puedes encontrar la aplicación en español visitando su sitio web. Puedes encontrar ese sitio web en nuestro sitio web, ktbb.com/español. Bueno, hoy comienza el Carnaval de Invierno de McCall y mucha gente les encanta ir a este evento. La celebración anual reúne a las personas de toda la región. Habrá música en vivo, vendedores, un desfile y esculturas de nieve también. Durará hasta el domingo y el tema de este año es el Carnaval en el Paraíso. Héctor, ¿has ido a este evento? No se me ha dado el privilegio de ir. Yo sé que es mucha gente lo que le gusta es las esculturas que tienen allá. Y yo me di cuenta esta vez, porque creo que mandamos un reportero, que los propietarios de negocios, ellos son los que hacen a veces alguna de esas las formas. Es muy especial y aunque no estamos viendo la nieve aquí, allá en McCall sí hay mucha nieve, sí, ¿verdad? Y sí. ayer vimos un poquito de eso también. Bueno, gracias por acompañarnos. Para más noticias en español puedes visitar nuestro sitio web ktbb.com/español.